Saludos, bienvenidos a esta tutoría del curso de Programación 1, en la que vamos a ver los temas de clases, métodos y objetos. Entonces, los temas para esta presentación serían principalmente clases y objetos, y luego métodos, y para esto vamos a ver lo que es definición, declaración, implementación, constructores, la visibilidad de sus miembros, la referencia DIS. Para métodos veríamos las definiciones, el método main, que es muy importante, llamada retorno de un método, los argumentos, el acceso a métodos, cómo se sobrecarga un método y el alcance de las variables. Entonces comenzamos con lo que son clases y objetos. Okay. Entonces, la parte más importante es definir que un objeto es el principio fundamental de cualquier lenguaje de programación orientado a objetos, ¿verdad? Esto puede sonar redundante, pero es importante decirlo. Entonces, ¿qué es un objeto? ¿Verdad? Esta es de las partes más importantes, es poder interpretar, poder em, entender qué es un objeto, ¿verdad? Abstraerlo. Entonces, un objeto es cualquier cosa, es algo, una entidad que tiene características, un comportamiento específico y es la forma en la que lo percibimos, ¿verdad? Entonces, un objeto sería cualquier cosa, pero ustedes dirán, ¿cómo cualquier cosa? Sí, es cualquier cosa, digamos. Si ustedes interpretan, o más bien es la forma de interpretar cualquier cosa de parte de ustedes. Por ejemplo, si yo les digo, créeme un objeto perro, de tipo perro, entonces usted va a hacer la abstracción de lo que es un perro para usted, ¿verdad? Entonces, usted me va a decir que tiene un perro. Entonces yo le digo, ok, para mí un perro tiene patas, tiene hocico, tiene orejas, tiene pelo, tiene uñas, tiene cola, ¿verdad? Eso es un perro para mí. Pero usted me dirá, ok, pero le faltó mencionar que un perro tiene pulmones, tiene sangre, tiene corazón. Y por allá otro me dirá, ok, le faltó mencionar que un perro también, depende de donde esté, tiene pulgas, tiene garrapatas, etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que nos referimos, ¿verdad? Un objeto es la abstracción de cualquier entidad que hacemos nosotros. Y luego plasmamos en un lenguaje específico, ¿verdad? Entonces, como el ejemplo que les acabo de poner, puede tener una complejidad variable, ¿verdad? Puede ser un objeto tan simple como el estado de un interruptor, ¿verdad? Un objeto switch que solo tenga el estado encendido o apagado, o la descripción de cualquier ser vivo con todas sus características. Por ejemplo, un ser humano con todas las características que definen a un ser humano, ¿verdad? Muchas veces la complejidad del objeto depende del propósito, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros estamos realizando un programa que lo que cuenta es la cantidad de perros en una ciudad, ¿verdad? Continuando con el ejemplo de los perros, cantidad de perros callejeros, ¿cuál sería el sentido de, de que en el objeto perro le definamos, no sé, eh, cantidad de pelos, por ejemplo, o que yo le ponga cantidad de dientes? Si la finalidad del, del programa en sí o de toda la estructura del programa sería contar los perros, ¿verdad? Entonces basta con que en la descripción del objeto o en la implementación del objeto, no sé, pongamos raza, pongamos color, pongamos edad, tal vez algún identificador de perro, etcétera, ¿verdad? Porque eso sirve al propósito del objeto, ¿verdad? Es el por qué lo estamos eh, creando. Entonces, ahora venimos a lo que es una clase, ¿verdad? Entonces, una clase es un tipo definido por el usuario. Es un bloque de construcción fundamental del lenguaje, ¿verdad? Entonces, si vimos que un objeto es cualquier ente, ¿verdad? Cualquier cosa, una clase es, por así decirlo, el tipo al que pertenece el objeto, ¿verdad? Entonces, una clase sería un conjunto de objetos que comparten una estructura, comportamiento y semántica comunes. Esto es básicamente que una clase es un tipo de objeto, ¿verdad? Entonces, una clase contiene toda la especificación que describe un objeto junto con la descripción
de las acciones aplicables sobre el objeto. Por ejemplo, pusimos el ejemplo de un objeto switch encendido apagado y en la clase, ¿verdad? La clase probablemente se llame switch y de ahí se derivan n cantidad de objetos de tipo switch, ¿verdad? Cada uno con sus eh, cada uno va a tener los mismos campos entre sí, ¿verdad? Todos los switch van a tener los mismos campos, los mismos métodos, las mismas acciones que se pueden aplicar sobre ellos, pero cada objeto en sí tiene sus valores específicos. Ok, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la clase switch o la clase apagador, ¿verdad? Entonces, tenemos el objeto apagador 1, o más bien el objeto apagador A y el objeto apagador B, ¿verdad? Supongamos que la clase apagador tiene una variable que indica si el apagador está encendido o está apagado. Entonces, el objeto A puede tener esa variable en estado de apagado, mientras que el objeto B puede tener esa variable en el estado de encendido. Los dos objetos claramente contienen la misma variable, pero cada uno de ellos tiene esta variable en un estado distinto, ¿verdad? Esto es lo que diferencia a los objetos unos de otros, ¿verdad? Los objetos por pertenecer a una clase no significan que sean iguales, pero sí pertenecen al mismo tipo. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las acciones aplicables sobre un objeto? Supongamos que la misma clase apagador tiene un método o tiene una acción, ¿verdad? Una función que lo que hace es cambiar el estado de la variable que indica si está encendido o apagado. Y esta función es aplicable para cualquier objeto del tipo apagador, ¿verdad? Entonces el objeto A puede utilizar esta acción o esta función y el objeto B también puede utilizar esta acción o esta función, ¿verdad? Entonces, de ahí también se deriva que todo objeto pertenece a una clase. No pueden existir objetos sueltos, ¿verdad? No, la concepción o la abstracción de como tal no se puede. Luego, la clase contiene los atributos, variables, instancias y puede incluso obtener otros objetos que definan a mi objeto, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto? Imagínense que yo tengo una clase de tipo biblioteca, ¿verdad? ¿Verdad? Y la clase de tipo biblioteca contiene, digamos, por así decirlo, contiene, no sé, un objeto de tipo libro, ¿verdad? Porque probablemente un libro sea un objeto con sus propios tipos. Entonces, o más bien, la clase de biblioteca contenga un vector con todos los libros que eh, pertenecen a esa biblioteca. Entonces, esto sería el objeto biblioteca, o más bien una clase biblioteca contiene un arreglo de otros objetos que serían de tipo libro. Entonces, eso es, no es posible, ¿verdad? Es normal, solamente depende de cómo se defina nuestro objeto. Y para finalizar, la clase principal debe ser pública y llevar el mismo nombre del archivo, ¿verdad? Esto porque si queremos generar una clase en un archivo independiente y luego llamarlo de otro, esta clase debe ser pública para poder ser accesada desde afuera. Okay. Entonces aquí tenemos lo que es la declaración y la implementación. Entonces, para poder crear un objeto de un tipo, primero necesitamos crear ese tipo o la clase, ¿verdad? Entonces, primero ocupamos definir la clase a la que la clase a la que pertenece el objeto, ¿verdad? Entonces, la palabra reservada class es la que define una clase y ahí adentro van a estar los nombres, variables, métodos y atributos que se conoce como la lista de miembros. Entonces, el formato sería class, luego el nombre de la clase, vienen los corchetes abiertos, luego viene la lista de miembros, aquí vendrían todos los nombres de variables, todos los métodos, todos los atributos que definan este objeto que estamos creando y finalmente cerramos el corchete, ¿verdad? Y ya ahí tenemos definido nuestra clase con sus atributos, sus variables y todos sus métodos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una clase recta, ¿verdad? Vemos que tiene un método pendiente que es privado, tiene
tiene una variable pendiente que es privada, tiene otra variable b que es privada y finalmente tiene un método. En realidad no es un método, es un constructor. El constructor se define del mismo nombre que la clase, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, para explicarles bien este ejemplo, entonces, nuevamente, tenemos una variable pendiente privada, tenemos una variable b privada y luego tenemos dos constructores. Tenemos el constructor normal que recibe una pendiente y una variable b y lo que hace es asignar al objeto el valor de pendiente y el valor de b. Aquí tenemos dos formas de cómo asignar este valor, ¿verdad? Vemos que primero tenemos que pendiente es igual a pendiente guión bajo. Esto porque si las dos variables tuvieran el mismo nombre, el código no sabe cuál variable estamos definiendo. Entonces, de manera local, vemos que el constructor tendría una variable pendiente que se llama igual a la variable de la clase. Entonces, a la hora de hacer la asignación, él trabajaría con la variable local. Estaría asignando la propia variable local a la variable local. Entonces, no se modificaría la variable de la clase. Cuando él no encuentra la variable pendiente en el ámbito local, va a ir a buscarlo al ámbito de clase. Por lo que en este caso, entonces, pendientes está, o más bien el valor que le pasemos al constructor de recta como pendiente, se va a asignar al objeto o a la variable pendiente del objeto, ¿verdad? De igual manera, la variable b, pero aquí la representamos de otra forma. Vemos que b se llama igual a b, ¿verdad? De la clase. Vemos que es tanto b como para el constructor como para la clase, pero vemos que a la hora de asignar el valor a la b del objeto utilizamos la instrucción this. This lo que hace es que dice, ok, yo tengo, me están dando la variable b, pero resulta que en la clase hay otra variable b. Entonces, ¿cómo hago yo para referenciar esa variable b? Ok, eso se hace con el, el comando this. Entonces yo le indico, ok, asígneme este valor de b a mi b que pertenece a this, o sea, que pertenece al objeto, ¿verdad? Finalmente continuamos para ver el segundo constructor, que sería la recta, sin argumentos. Vemos que esta lo que hace es llamar a this. ¿Qué significa this? This lo que hace es llamar al constructor que tiene dos argumentos. En este caso lo que haría es llamar al constructor inicial que recibe dos valores, pero lo estaría llamando con los valores de 0, 0, o sea, estaría creando una recta en 0, ¿verdad? Y finalmente obtenemos eh, un método, ¿verdad? Que es de tipo público, devuelve un float, que se llama getY, que nos indicaría que devuelve y, ¿verdad? Recibe un x, entonces con x vamos a tener el valor de la pendiente por x y por y, ¿verdad? Nos estaría volviendo el valor de y. Entonces, ¿qué es un constructor? Un constructor es aquel que crea el objeto, puede recibir parámetros, puede estar sobrecargado. Esto significa que pueden haber varios constructores, o sea, puede estar definidos varios constructores con el mismo nombre, o más bien deben estar definidos con el mismo nombre, ¿verdad? Y lo que varía de uno a otro es la cantidad o los tipos de argumento que recibe, ¿verdad? Puede haber definido un constructor para valores de tipo entero, o más bien para dos valores de tipo entero, puede haber uno definido para tres valores de tipo entero, puede haber otro definido para dos valores de tipo flotante, puede haber definido otro para un valor de tipo entero y otro flotante. Entonces, lo único es que la sobrecarga eh, pide, ¿verdad? Obligatoriamente que cada uno de estos constructores contengan parámetros de tipos distintos o de cantidades distintas, ¿verdad? No podemos definir dos veces el mismo constructor, ¿verdad? Idéntico, porque ahí sí nos daría un fallo. Además de esto, un constructor debe ser público, ¿verdad? Porque, como sabemos, debe ser accesado desde fuera para poder construir el objeto y no tiene un tipo de retorno, ¿verdad? Porque como tal lo que está haciendo es inicializando el objeto y creándolo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se invoca o cómo se ejecuta un constructor? Entonces, un constructor se ejecuta primero, utilizamos la variable de referencia, ¿verdad?
esta variable es la que va a almacenar el puntero o la referencia hacia el objeto, ¿verdad? Digamos que estamos creando un objeto de tipo persona, entonces le podemos llamar a la variable var persona 1, por ejemplo. Luego viene un igual y después del igual viene la- el, el indicador new, que lo que hace es crear un nuevo objeto del tipo que sigue. Entonces vendría new, luego el nombre de la clase, que ya sería básicamente el constructor, ¿verdad? Porque como recordamos, el constructor se llama igual que la clase. Y adentro de los paréntesis vienen los argumentos de ser necesarios. Ya esto está definido por el constructor, ¿verdad? Entonces básicamente es, creamos una variable a la que le asignamos un objeto o una referencia a un objeto, ¿verdad? Entonces, cada vez que llamamos a esa variable, vamos a estar invocando el objeto que creamos. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poco de la visibilidad de los miembros. Los miembros pueden ser privados, ¿verdad? Que se indican con la sintaxis private, o pueden ser públicos, que se indican con la sintaxis público. Entonces, básicamente los privados no son accesibles desde el exterior de la clase, los públicos sí. ¿Esto qué significa? Que con los miembros privados podemos trabajar en funciones y métodos dentro de la clase, ¿verdad? Pero con los pero desde afuera no podemos utilizarlos. Por ejemplo, en el caso del objeto switch, ¿verdad? Si definimos el cambio de switch como método privado, no podemos llamarlo una vez se ha creado el objeto, ¿verdad? No podemos utilizarlo, nos va a mostrar un error. En cambio, si el método es público, podemos utilizarlo a nuestro antojo. Ok. Como vimos anteriormente en el ejemplo, vamos a hablar de this. Entonces, this es una referencia al atributo, a los atributos del objeto. Cuando yo utilizo this, estoy hablando de este objeto, de, de, digamos, del objeto actual. Entonces, cuando en un constructor o en un método o en cualquier parte de la clase hablamos de this, estamos hablando del objeto como tal, de todos los atributos, de todos los métodos, de todas las sintaxis que pertenezcan a this, ¿verdad? Entonces, si referenciamos el objeto completo dentro de la clase, utilizamos this. Ok, para referenciar un atributo, como vimos antes, que utilizamos this.b en ese ejemplo, se utiliza para referenciar un atributo específico, ¿verdad? En ese caso queríamos referenciar el, la variable b que pertenecía al objeto en el que estábamos trabajando, ¿verdad? Entonces, normalmente esto se utiliza para diferenciar variables locales o locales de una función o de un método de las variables, por así decirlo, globales o las variables de la clase del objeto, ¿verdad? Ahora pasamos a lo que es métodos, ¿verdad? Que son básicamente funciones y tenemos la definición, ¿verdad? Primero que nada, decir que un método forma parte de una clase. No pueden existir métodos fuera de una clase, ¿verdad? No existen, como en otros lenguajes, funciones que estén fuera de una clase específica, ¿verdad? Un método o función lleva a cabo una función específica y puede trabajar sobre las variables de la clase, puede utilizar valores pasados como argumentos, digamos yo le puedo pasar valores al, al método, puede realizar cambios sobre las variables de la clase y pueden retornar valores, ¿verdad? También su implementación se incluye dentro del cuerpo de la clase, ¿verdad? Como vimos, antes vimos un método que volvía al valor de y, se implementa dentro del cuerpo de la clase. Luego, algo importante que mencionar es si el método no retorna ningún valor, por ejemplo, si es un método que setea más bien los valores del objeto, ¿verdad? Si lo que está haciendo el objeto es guardar los valores de, de alguna variable específica del objeto, entonces lo que hacemos es que especificamos en su cabecera, en vez de int o float o, o string, ¿verdad? Que serían los valores que devuelve. En este caso se especificaría con void, que lo que indica es que no devuelve ningún valor. Y finalmente, el valor de respuesta que utiliza el método, o más bien el que devuelve el método, se especifica con la palabra reservada return. Aquí tenemos lo que sería la implementación, ¿verdad?
que un método se recibe, se implementa primero como tipo, luego viene el nombre del método, luego vienen los argumentos y luego viene el cuerpo del método, que puede ser cualquier cosa, realizar una función, guardar algunas variables, cambiar variables, etcétera. Ahora vamos a hablar del método más importante del lenguaje Java, que sería el método main, ¿verdad? El método main se define de esta forma, que sería public static void main. Tenemos aquí varias cosas que comentar. Primero vemos que es público, ¿verdad? El método main es público porque es el primer, o más bien es el método de entrada y salida de la ejecución del código. Entonces debe ser público porque debe ser posible llamarlo desde afuera, ¿verdad? Luego es estático. Esto significa que no depende de, de los valores de la clase, ¿verdad? Significa, ¿verdad? Recordemos que no puede existir un método sin clase, ¿verdad? Entonces siempre cuando queremos hacer un programa que se ejecuta, tenemos que crear una clase del mismo nombre del archivo. Por ejemplo, si tenemos un archivo que se llama tarea 1, este debería tener una clase que se llame tarea 1, ¿verdad? Y adentro debería estar contenido el método main. La palabra estática lo que indica es que este método main no depende de los valores de la clase. O sea, el método main es, se puede ejecutar totalmente aparte. Además de esto, es void. Como, como recordarán, significa que no devuelve nada, ¿verdad? El método main nada más se ejecuta, hace las llamadas que tenga que llamar, lo que está especificado en su código y termina. Además de esto, vemos que tiene argumentos. Generalmente estos argumentos son aquellos argumentos que se pueden pasar por la consola, ¿verdad? Cuando hacemos la llamada del, del código por medio de consola, podemos pasar argumentos en su llamado que se van a traducir en argumentos del método main y podemos utilizarlo, ¿verdad? Entonces, el método main contiene el código que se ejecuta al correr una aplicación, ¿verdad? Es el punto de entrada y salida del programa. También en este es donde vamos a realizar los llamados a las demás funciones y objetos. Aquí vamos a crear objetos, vamos a llamar a las funciones de los objetos y, como les mencioné antes, está contenido en una clase pública cuyo nombre es el mismo del archivo. Además de esto, también les mencioné que posee argumentos que se pueden pasar por medio de la línea de comandos. Ok, entonces vamos a hablar de lo que es la llamada y return of método. Entonces, como dijimos antes, la palabra return indica la variable o valor que retorna el método. Además de esto, si el método es void, ¿verdad? Indica que no retorna ningún valor. Luego, el llamado método se realiza desde el objeto del tipo que lo contiene, ¿verdad? Si el método es estático, se puede llamar desde la clase. ¿Qué significa esto? Ok, cuando nosotros creamos un objeto, este objeto por defecto contiene, o más bien se le pueden aplicar todos los métodos que están definidos en la clase a la que pertenece, ¿verdad? Eh, si la clase es la clase A, ¿verdad? Y creamos un objeto de tipo A, cualquier método que pertenezca a esta clase puede ser aplicable sobre este objeto que tenemos, ¿verdad? Pero también podemos, podemos implementar un método estático. ¿Qué significa un método estático? Como mencionamos para main, un método estático es aquel que no depende de las variables de la clase. O sea, un método estático puede ser llamado directamente de la clase sin referencia a ningún objeto. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si tenemos una clase que tiene un método que se llama multiplicación, que recibe una variable A y una variable B y devuelve el resultado de la multiplicación, vemos que no depende de ningún valor o de ninguna variable del objeto. Es posible, es posible realizar el llamado a este método desde la clase. ¿Cómo así? Ok, entonces ponemos el tipo de clase, punto, el nombre del objeto y los argumentos necesarios. Ok, para utilizar un método basta con realizar el llamado de la siguiente forma, que sería el tipo de la variable, luego el nombre de la variable, igual a cualquier objeto, punto método y los argumentos que se piden, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener una variable, ¿verdad? Que va a contener el resultado del método que vamos a utilizar. En caso de que lo que queramos sea modificar o
utilizar un método que lo que modifica son variables del objeto, no ocupamos asignarle una variable, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo, para el caso del objeto switch, que tenemos un método que cambia el estado del switch, podemos simplemente llamar al, al método de cambio switch de ese objeto y ya sabemos que para el propio objeto fue que se realizó el cambio. No es necesario asignar ninguna variable porque de hecho si el método void no nos va a retornar nada. ¿Okay? Entonces, ¿qué son los argumentos de un método, verdad? Son todos los valores que se pasan a esa función. Pueden ser de cualquier tipo mientras estén especificados en el método, ¿verdad? No podemos, si el método está especificado por atributos de tipo, para argumentos de tipo int, no podemos pasarle eh, eh, valores de tipo float, por ejemplo, o valores de tipo string, ¿verdad? Entonces, em, también podemos decir que a la hora de generar un método o a la hora de crear un método, podemos especificar que este utilice desde enteros hasta objetos, ¿verdad? Podemos decirle que utilice enteros, flotantes, poder recibir como parámetros inclusive un objeto, una referencia, etcétera, ¿verdad? Eso depende de cómo está especificado el método. Ahora vamos a hablar del acceso a los métodos, ¿verdad? Como dijimos antes, un método privado o método público, ¿verdad? Indica la restricción que se tenga. Dijimos que un método privado puede estar es solamente restringido para el uso dentro de la clase, por lo tanto no puede ser invocado desde fuera. En cambio, un método público puede ser llamado de cualquier otro código mientras el código tenga acceso a esa clase. Además de esto, un método privado solo puede ser utilizado por otro método que esté dentro de la clase, ¿verdad? Mientras que un método, también tenemos los métodos protegidos, que pueden ser utilizados por cualquier método de la misma clase y por cualquier otro método de clases derivadas. Eso significa que creamos una clase nueva a partir de la clase que ya tenemos. Estas también pueden utilizarlo, cualquier método que sea de tipo protected. Y finalmente tenemos los métodos que no tienen, a los cuales no se les especifica el acceso, los cuales tendrán el acceso por defecto, ¿verdad? Esto implica que el método es accesible a todas las clases contenidas, pero en el mismo paquete, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hablar de la sobrecarga de métodos que mencionamos antes, ¿verdad? Una sobrecarga de método eh, es, aplica de igual manera para la sobrecarga de constructores. Es la capacidad del lenguaje para definir una función con el mismo nombre, pero que recibe parámetros diferentes, recibe argumentos de distinto tipo y distinta cantidad, y esto es lo que es la diferencia, esto es lo que diferencia un método de otro, ¿verdad? Entonces, esto nos va a simplificar muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si ¿verdad? Tenemos una función que calcula el área, o más bien tenemos una función que calcula el volumen y el área, ¿verdad? Si tenemos una función, sabemos que si la función recibe dos argumentos va a calcular un área y si recibe tres va a calcular el volumen. Entonces podemos nombrar a la función del mismo nombre, podemos por ejemplo poner el nombre de tipo, no sé, denominar la función o método eh, como calculadora y sabemos que si invocamos a ese método con dos argumentos nos va a devolver el área, mientras que si lo invocamos con tres nos va a devolver el volumen, ¿verdad? La única restricción es esa que les mencioné antes, que la definición de parámetros de entrada debe ser diferente para cada una de las sobrecargas, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, es el mismo ejemplo que utilizamos antes y aquí se puede ver claramente la sobrecarga del constructor. ¿Okay? Y vamos a finalizar esta tutoría, esta presentación, con lo que es el alcance de variables, ¿verdad? Siempre es muy importante tener conocimiento de hasta dónde llega la referencia a una variable, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos trabajando en una clase y estamos trabajando dentro de un método de una clase, que sabemos que todas las variables que se generan dentro de este método están disponibles solo para este método, ¿verdad? Mientras que si definimos una variable a nivel de clase, esa variable está definida para toda la clase, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el ámbito? El ámbito es la concepción del que indica dónde puede ser utilizada esta variable. Si yo creo una variable en el método A, no puedo utilizarla en el método B, ¿verdad? Además de esto, la referencia global, local sobrescribe la global. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si en mi clase yo tengo definida la variable A,
pero luego en un método defino la variable a y le asigno valores, yo estoy trabajando con la variable local a, la que se encuentra dentro del método. La variable global a o la variable de clase a no se está trabajando, no estamos hablando de ella, ¿verdad? Si nosotros, si nosotros no hubiéramos definido la variable a en el método y referenciamos la variable a la que estaremos referenciando es a la variable global, ¿verdad? Esto es a lo que nos referimos con que la referencia local sobreescribe la global. Además de esto, una variable, ¿verdad? Como les indiqué, de un método no puede ser utilizado fuera de este. Y también las variables de la clase pueden ser modificadas desde cualquier método. Esto porque las variables dentro de una clase son accesibles para toda la clase. Se pueden accesar desde cualquier método, ¿verdad? Y eso sería básicamente lo que vamos a cubrir en esta tutoría, ¿verdad? Em, ya finalizamos con esto la tutoría programación 1, donde vimos métodos, clases y objetos, ¿verdad? Un poco unas definiciones, vimos cómo se definen, cómo la sintaxis de estas y más o menos vimos eh, algunos significados, ¿verdad?